aquí está el práctico, que a ver, por lo visto, al menos porque igual tengo acá abierto el que me dio a mí cuando fue en mi semestre, ¿no? Por lo visto son igual 40 preguntas. No me dio tiempo para revisar uno por uno si es lo mismo, pero no sé. Son 40 y, y el del semestre pasado igual son 40, así que yo supongo que son los mismos. Así que, bueno, vamos a hacer las 8 primeras, que esas son teóricas, o hasta la 10, no sé, hasta la 9, una de esas es las teóricas. Así que, primero, vamos a empezar con, bueno, desde la 1. Uy, y empezamos mal. Se está lagueando esto. Ya. A ver, en la 1 nos dice indicar en forma gráfica o teórica cómo afecta a la demanda de computadora los siguientes fenómenos. Nos habla inciso A, disminución del precio de los bienes sustitutos, incremento en el precio de los bienes complementarios, incremento, son simplemente lo que avanzó de cambios en la demanda como parte teórica, ¿no? Tiene que ser esto. Pero como acá nos dice, ¿no? De forma o bien gráfica o bien teórica podemos explicarlo, ¿no? Más fácil al menos para mí es hacer un gráfico normal así, como aquí nos está hablando en sí de la demanda. Entonces simplemente necesitamos líneas que sean la curva de la demanda, ¿no? Aquí pueden ustedes inventarse cualquier tipo de curva de demanda. Ya empezamos con el inciso A, que dice disminución del precio de los bienes sustitutos. Como en la anterior asignatura estábamos hablando de justamente ese tema de la estática comparativa, entonces acá ya lo tenemos, ¿no? Esto, que son el comportamiento que tiene la cantidad demandada con respecto a las demás variables. En este caso son el ingreso, los gustos, los precios de los bienes sustitutos, precios de los bienes complementarios, el número de demandantes y el precio futuro esperado. Si aquí en este inciso A nos habla, ¿no?, de una disminución del precio de los bienes sustitutos, entonces aquí ya nos lo dicen, ¿no? Precio de los bienes sustitutos, si disminuye, ¿qué es lo que pasa? Aquí igual lo he puesto de forma con colores. ¿Qué pasa si disminuye el precio? Aquí está, si disminuye, ¿qué es lo que va a pasar con la demanda? Entonces bueno, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces eso simplemente se lo tiene que graficar. Uy. ¿Qué pasa en el inciso A? Este es el inciso A. Si hay una disminución del precio de los bienes sustitutos, ¿qué es lo que pasa en la curva de la demanda? Que se va a desplazar hacia la izquierda. Porque, como ya lo había explicado en la anterior auxiliatura, ¿a qué se refiere los bienes sustitutos? ¿No? Es cuando se podría decir que es, digamos, la competencia que obviamente puede ser reemplazada al producto original. Cuando nosotros vemos que un producto de una marca, cualquier marca, digamos, nosotros acostumbramos a comprar una marca, pero ¿qué pasa si vemos que otra marca que es más o menos similar o lo mismo, en todo caso puede ser cualquier cosa, baja de precio? Obviamente uno va a descantarse por adquirir el que es de menor precio. Entonces esto es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa si es de ese bien que es sustituto, baja de precio? Entonces vamos a tender a demandar menos del bien que estábamos comprando antes y adquirir más del otro. Entonces por eso esa es la explicación de por qué pasa eso. Por qué se va la curva hacia la izquierda, por qué disminuye la demanda del primer bien.
Ahora, eh, en el inciso B. En el inciso B nos dice incremento en el precio de los bienes complementarios. Igualmente esto ya es parte de la teoría. Si incrementa el precio de los bienes complementarios, como acá igual nos indica, entonces igualmente se va a desplazar la curva de la demanda hacia la izquierda. Porque esto es solamente teoría. Y una explicación de por qué podría ocurrir esto es, esto más que todo es para los productos que sí necesitan de otros pequeños productos o otras cosas para funcionar, ¿no? Es algo que, que se compra en par, digamos, o junto. Entonces, ¿qué pasa si el ejemplo más claro era no las computadoras? ¿Qué pasa si nosotros cuando queremos comprarnos una computadora, lo que sí ocupamos junto con la computadora igual sube de precio? Va a haber una reducción, ¿no? de la demanda de ese, entonces ya no vamos a poder comprarlo en todo en conjunto. Entonces por eso se dice que la demanda disminuye. Entonces eso sería la explicación del inciso B. ¿Por qué entonces cuando incrementa el precio de un bien complementario, disminuye la demanda o se desplaza la curva hacia la izquierda? Es porque justamente va a haber menos opción de compra del producto original, ¿no? Del bien normal. Y ahora del inciso C. El inciso C. Nos dice incremento en las preferencias del bien en cuestión. Este simplemente es de los gustos, ¿no? ¿Qué pasa si por ejemplo se pone de moda cualquier marca o cualquier producto? Entonces obviamente si aumenta el gusto por ese producto, entonces va a aumentar la demanda de ese mismo. Es simplemente es más de preferencia si uno lo quiere o no. Depende, no siempre del demandante si lo va a querer o no un producto, por eso lo va a adquirir. Entonces esto hace referencia a la moda, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay más preferencia por ese producto? Entonces dice que la demanda va a aumentar o se va a desplazar hacia la derecha. Y se desplaza hacia la derecha. Como aquí dice, ¿no? En el mismo decía de forma gráfica o teórica, pueden hacerlo bien un gráfico así normal o explicarlo, ¿no? Porque explicarlo ya sería colocar esto. O si no, directamente pueden colocar, digamos, que la cantidad, por ejemplo, en el inciso A, si disminución del precio de los bienes sustitutos, ¿qué pasa cuando disminuye el precio de un bien sustituto? ¿En qué influye? En que la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Bueno, sí, hacia la izquierda, pero esto ya lo tendrían que más o menos explicar, ¿no? En texto. Aunque esto no sería así, esto sería más o menos algo así colocarlo. Esto ya si quieren hacerlo de forma teórica, ¿no? Pero más como al ingeniero más le gusta que hagan así, pueden hacerlo más con gráfico, para que se vea más estético. Y en el inciso D. El inciso D. Dice en el inciso D, una disminución de los salarios de los consumidores. Esto no hace referencia a ver qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando habla de salario, es los ingresos, ¿no? Cuando tenemos mayor poder adquisitivo, o sea, más dinero, obviamente vamos a tener este, mayor oportunidad de comprar un producto o el bien. Entonces, acá hace referencia a este inciso que cuando nos habla de salario,
entonces los ingresos. Cuando en este caso, como dice, disminución de los salarios, habla de menos ingresos de los consumidores. Entonces aquí igual va a haber un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de la demanda. Y aquí lo mismo. Ahí está. Ya, este es el número uno. Vamos a pasar directamente al 2 para ir más rápido. Ya, ya el número 2 habla específicamente de la oferta. Y hacer lo mismo. Vamos a hacer otro gráfico. No, de color negro. Igual acá, como no, en este ejercicio nos dice, ¿no?, que solamente vamos a hablar de la oferta. Aquí nos dice afectan a la oferta, entonces pueden hacer cualquier curva, no importa, digamos, pueden hacerlo así de esta forma, pueden hacerlo algo así, ya eso depende, ¿no?, si lo van a hacer de forma gráfica. Entonces, y esto, ¿dónde está? Voy a copiar para después. Ya. A ver, ¿qué dice en el inciso A? Al indicar en forma gráfica o teórica cómo afecta a la oferta los siguientes fenómenos de oferta en la producción agrícola, los productos agrícolas. Inciso A, el incremento de los fenómenos naturales. Aquí en las variables de la oferta, ¿no?, decía que eran los fenómenos naturales. Aquí ya tenemos una variable que nos indica, ¿no?, que es esto, los factores o fenómenos naturales, ¿no? Si aumentan, es decir, que si ocurre cualquier este, fenómeno natural, que puede ser sequía, inundaciones, a eso se refiere, que es justamente esta variable. ¿Qué pasa cuando aumentan? Quiere decir que va a afectar a la oferta y la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Y si no ocurren estos sucesos, entonces se va a desplazar hacia la derecha. Entonces acá nos habla de un incremento. Entonces que la curva se va a desplazar hacia la izquierda, porque está aumentando los fenómenos naturales, entonces esto va a afectar a la oferta. Y entonces se va a desplazar hacia la izquierda. Ahora en el inciso B. Uy. En el inciso B nos habla de incremento de los costos de producción. Aquí este igual tiene una variable, que en este caso es los precios de los factores de producción o costos. Igual esto creo que lo especifica el ingeniero en las clases, que todo es más que todo la, esto es si los costos que utiliza la empresa para producir sus bienes, ¿no?, para ver que ellos venden. Entonces esta variable es específicamente de eso. Cuando cualquier cosa que ellos necesiten aumenta su precio o les es más costoso, entonces esto le afecta a ellos. En todo caso, si disminuye, obviamente le va a favorecer. Por eso, si es que aumentan los factores de producción, entonces la curva se va a desplazar hacia la izquierda, y si disminuye, se va a desplazar hacia la derecha. Curva de la oferta. Acá nos habla de incremento. Entonces, otra vez la curva
se va a desplazar hacia la izquierda. Y a ver el inciso C. Inciso C nos dice disminución del nivel tecnológico. Igual este tiene, ¿no?, acá su variable nivel tecnológico, donde obviamente que si en una empresa ya aplican mejor tecnología para producir sus bienes, obviamente les va a favorecer a ellos, no les va a disminuir incluso los costos, pero en general, si aumenta la tecnología, obviamente la curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha porque van a tener más producción. En caso contrario, que si disminuye la tecnología en la empresa, les va a afectar y va a desplazarse la curva de la oferta hacia la izquierda. Acá nos habla de disminuye, entonces igual la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Y finalmente el inciso D. El inciso D que nos habla de incremento del número de ofertantes. Igual, número de ofertantes, que ya hemos hablado igual en la anterior asignatura de cada una de estas variables. El número de ofertantes, obviamente que si hay más competencia, lo que tiene que hacer lo que hace la empresa es obviamente tiene que ofrecer más, ¿no? Porque ellos tienen que destacar y vender más. Entonces, obviamente que si aparecen más competencias, a la empresa lo que tiene que hacer es obviamente sobresalir sobre esas empresas nuevas. Entonces, a eso se refiere esta variable del número de ofertantes. Igual, si disminuye la cantidad de ofertantes, la curva de la oferta se va a desplazar hacia la izquierda, y si aumenta, se va a desplazar hacia la derecha. En este caso nos dice de incremento, entonces se va a desplazar hacia la derecha. Y este es el número 2. Vamos a añadir más hojas. Ya. Ahora el número 3. Ya. En el número 3 nos dice responder en forma gráfica y teórica a las siguientes preguntas. ¿Qué sucede si se fija un precio mínimo por debajo del equilibrio en un mercado de competencia, y si ese precio mínimo está por encima del equilibrio? Ya, a ver aquí. Ya no sé. No se guarda en este o qué. No, no se guarda. No, no se guarda. Ya. Como acá ya nos habla directamente de equilibrio, entonces tenemos que hacer, y nos dice de explicar de forma gráfica y teórica, entonces vamos a hacer un gráfico igual. Cualquiera sean las curvas, no importa, la cosa es simular un equilibrio, que en este caso aquí vamos a tener el punto de equilibrio, aquí donde se intersecta, entonces este es el punto de equilibrio. Ya. ¿Qué sucede si se fija un precio mínimo por debajo del equilibrio? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Menos de forma gráfica, hacer una línea donde especifique o se grafique el precio mínimo por debajo del equilibrio.
Aquí podemos escribir precio mínimo. Ya. Ya. Esta otra curva que hemos hecho, que representaría el precio mínimo por debajo del equilibrio, nos viene ya graficando lo que puede suceder en el equilibrio. Por ejemplo, en este punto que intersecta, ya tenemos una cantidad que vamos a ponerle cantidad 1. Y ahora, un momento, esto lo voy a hacer más grande. Y también tenemos este otro punto que intersecta en la curva de la demanda, que es la cantidad 2. Obviamente este punto de acá es el punto 0, ¿no? Aquí donde todo vale 0. Y esto obviamente es para que uno se dé cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre o cuando se aplica un precio mínimo por debajo del equilibrio? Pasa que la cantidad ofertada va a ser menor que la cantidad demandada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cantidad demandada va a ser mayor a la cantidad ofertada. ¿Y qué ocurre en esta ocasión? Que se produce, que es todo esto, hay un excedente de consumidor o excedente de consumo, no creo cómo se llama ahorita, a ver, me voy a fijar. Hay una escasez, así esto es lo que se llama. Cuando este punto, cuando ocurre esto, que es la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada, ocurre una escasez. Escasez, ¿por qué? Porque obviamente este, faltan productos, ¿no? Que, que no abastecen sí lo que los demandantes quieren, ¿no? O sea, que faltan productos o sea, que no hay muchos productos para comprar, en otras palabras. Eso es lo que ocurre cuando se aplica un precio mínimo por debajo del equilibrio. Y ahora, en el otro punto, esto podría poner, ¿no? Que produce una escasez. Y ahora el siguiente dice, y si ese precio mínimo está por encima del equilibrio, igual lo mismo, sería aplicar, no sé qué color era aplicar otra línea que va a simular el precio mínimo por encima. Uy. Bueno, aquí debería poner 1, precio mínimo 2. En este caso ocurre justamente lo contrario, ¿no? Aquí que vemos, aquí ya podemos hacer, esto lo pueden hacer en otro gráfico por si acaso, para explicarlo, solamente que aquí ya más rápido. Tenemos la cantidad 1 y, y esto no sé si lo puedo quitar. Aquí nomás, cantidad 2. Aquí en el gráfico que nos dice esto, que obviamente la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. ¿Y qué sucede en esta ocasión? Se genera este espacio de acá, que eso representa un excedente para el productor, ¿no? El ofertante. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más productos que ellos venden que los que les compran, o sea que a ellos les sobra, que pasa lo contrario que en la escasez, ¿no? Que ellos no abastecen lo que las personas compran. Entonces, en este caso, aquí pasa lo contrario, ¿no? Que las personas no están comprando porque afectó el equilibrio, ¿no? El precio está por encima del equilibrio, quiere decir que los demandantes ya no pueden comprarlo todo. Por eso es que hay más oferta que demanda. Y esto es excedente. Excedente.
Este es el número 3. Esto lo pueden hacer obviamente en diferentes gráficos. Esto más, va a hacerlo más rápido. Ya, el número 4 dice, indique si cada uno de los siguientes fenómenos económicos implica un desplazamiento de la curva de demanda o una variación de la cantidad demandada. Ya, esto es más explicación nomás teórica, no es tanto graficar, porque dice la venta de automóviles se incrementa cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Aquí está la clave, porque aquí nos dice indicar si hay un desplazamiento de la curva o una variación de la cantidad demandada. Estas son cosas diferentes. En el inciso A nos habla específicamente cuando aumenta el ingreso de los consumidores. ¿Qué es aumentar el ingreso de los consumidores? Es obviamente una variable de la demanda. Si aumentan los ingresos, ahí entonces es desplazamiento de la curva de la demanda. En este caso es hacia la derecha, ¿no? Pero entonces, como aquí solamente nos dice eh, indicar si implica un desplazamiento o una variación. Entonces en el inciso A, como nos habla de ingreso de los consumidores, entonces en el inciso A es desplazamiento. Despla desplazamiento. Y aquí ya pueden poner el ingreso aumenta, no sé. Ya ustedes ven cómo lo ponen, pero la cosa es que es desplazamiento. Pero en el inciso B nos dice un impuesto sobre la gasolina reduce su consumo. A ver, esto es más explicado. Este en sí, la respuesta es la variación de la cantidad demandada, pero a ver, ¿por qué sería una variación de la cantidad demandada? Porque cuando le aplica un impuesto a cualquier producto, obviamente ese producto sube su precio. Es decir, que nos cobran lo que cuesta el producto más lo que le han aumentado de impuestos. Entonces esto es directamente afecta al precio. Y cuando habla directamente del precio, obviamente que si le aplica un impuesto va a subir el precio. Entonces si esto solamente habla del precio o hace efecto sobre un precio, entonces es variación de la cantidad demandada. Porque variación de la cantidad demandada solamente tiene que ver con el precio. Si habla de demanda, entonces obviamente si el precio sube, la cantidad demandada baja. Y caso contrario, si el precio baja, la cantidad demandada sube. Así que esa sería la explicación de este ejercicio, bueno, número 4. El número 5. Ya. En este dice, considera que la fabricación de computadoras opera en un mercado de competencia perfecta. Lo mismo es equilibrio. Pero acá no nos dice, ¿no? Aquí no nos dice hacerlo gráfico. Así que acá pueden hacerlo con texto, ¿no? Si quieren. O bueno, hacerlo directamente con texto. ¿Qué pasa? Un incremento de las preferencias del consumidor con las computadoras. Aquí nos habla de, obviamente, preferencias o gustos. Es lo mismo. Entonces, si hay preferencia, entonces obviamente va a desplazarse la curva de la demanda hacia la derecha. Entonces, ¿qué efecto tendrá sobre el equilibrio en esta circunstancia? Entonces, si hay un incremento en la preferencia, entonces, ¿qué ocurre? Que la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Pero acá,
creo que podrían aumentarle, ¿no? ¿Qué pasa con el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio? Creo que esto lo explica igual acá en el otro. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está igual el mismo gráfico. ¿Qué pasa? Obviamente que si la curva se desplaza hacia la derecha, que es lo que pasa en el equilibrio, que el precio de equilibrio sube y la cantidad de, bueno, el precio y la cantidad de equilibrio aumenta. Eso es lo que podrían aumentarle acá. Eh, por lo tanto, el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio también va a aumentar. Y ahora en el inciso B. Dice una mejora tecnológica en la fabricación de computadoras. Lo mismo esta vez en la oferta. Es una variable de la oferta, la mejora de la tecnología. Si hay una mejora de la tecnología, entonces quiere decir que la oferta bueno, la curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha. Y aquí sería poner lo mismo, ¿no? Si aumenta la tecnología, curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha. Y lo mismo, a ver dónde está aquí lo que hicimos de la oferta. No, que cuando la oferta se desplaza hacia la derecha, ¿qué ocurre en los equilibrios? Que el precio de equilibrio baja y la cantidad de equilibrio aumenta. Entonces, lo mismo, el precio de equilibrio disminuye, pero la cantidad de equilibrio aumenta. Y ahora sí, en el inciso C. Una fuerte elevación de los precios de los insumos o partes para la fabricación de computadoras. Como acá nos habla obviamente insumos para fabricar la computadora, aquí entonces nos habla de los factores de producción, porque aquí directamente nos dice, ¿no? Fabricar, producir. Entonces aquí es más parte de la oferta, factores de producción, que aquí justamente tenemos esa variable. Los factores de producción cuando aumentan, la curva se desplaza hacia la izquierda y cuando disminuye, hacia la derecha. Entonces, si en el inciso C nos habla de elevación de precios o de los factores de producción, entonces se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, precio de los factores de producción aumentan, entonces la curva de la oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, ¿qué ocurría con los precios de equilibrio? Aquí lo tenemos de forma gráfica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si lo tenemos acá. ¿Qué ocurría cuando la curva de la oferta se desplazaba hacia la izquierda? Con el precio de equilibrio aumentaba y la cantidad de equilibrio disminuía. Entonces tenemos que el precio de equilibrio aumentaba y la cantidad de equilibrio disminuye. Y ahora el inciso D. Un aumento en el precio de los bienes, bueno, aquí dice bienes complementarios. Igualmente bienes complementarios es una variable pero de la demanda. Aquí están los precios de los bienes complementarios, que si aumenta se desplaza hacia la izquierda y si baja se desplaza hacia la derecha. Aquí nos dice que aumenta.
Entonces, uy, el precio de los bienes complementarios aumenta. Entonces la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Y tenemos entonces que en el equilibrio pasa, ¿dónde estaba? Este, de cuando la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, que es lo que pasa en el equilibrio. Aquí lo tenemos de forma gráfica. El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio baja. Entonces tenemos que el precio y la cantidad de equilibrio disminuye o baja. Ya, eso es número 5. Ya, la 6 dice elegir las respuestas correctas cuando en un mercado de competencia ocurre que hay exceso de demanda, entonces el precio tiende a subir. A ver, esto lo podemos explicar en el gráfico este. A ver, lo voy a traer de vuelta arriba o abajo. Esto abajo. A ver, esta flecha la vamos a quitar. Y ya. Ya. Aquí nos hablaba de cuando hay exceso de demanda, entonces el precio tiende a subir. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Ya. Acá teníamos una parte, ¿no? Que era esta acá, cuando el precio este estaba por debajo del equilibrio. ¿Qué pasaba cuando el precio mínimo estaba por debajo del equilibrio? Es que aquí había un exceso de demanda. Vamos a ponerlo exceso de demanda. Entonces, ¿qué ocurría qué nos dice acá el gráfico, ¿no? Porque, por ejemplo, este de acá, este es el precio donde hay equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? O qué es lo que debería pasar en un mercado de competencia cuando hay exceso de demanda, el precio tendría que subir para que vuelva, obviamente. Bueno, en este ejemplo nos decía, ¿no? Que cuando hay exceso de demanda, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que obviamente vuelva al precio de equilibrio? Tiene que subir. Entonces este es verdadero. Y ahora acá, cuando hay un exceso de oferta, el precio tiende a bajar. Aquí es caso contrario, ¿no? En este otro precio, cuando existía exceso de oferta, bueno, existía exceso de oferta, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que otra vez vuelva al precio de equilibrio? Aquí en el gráfico nos dice, entonces tiene que bajar. Entonces, esto también es correcto. Esto de acá sí que creo que el ingeniero lo explica. Existe equilibrio, entonces es posible que el mercado se vacíe. Este igual es correcto, solo que no me acuerdo ahorita. Esto lo explicaba, pero no lo tengo ahorita esto. Esto se lo voy a buscar, lo voy a poner en el grupo por si acaso. Y este es posible que los precios se mantengan constantes. Este igual es correcto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay un equilibrio no hay nada que se pueda mover, al menos que obviamente el gobierno intervenga. Si el gobierno interviene en cualquier cosa, entonces ahí sí ya se mueve el equilibrio, ¿no? Así que esa sería la explicación del inciso de este.
Este la verdad no recuerdo bien. Creo que lo tomó en un examen teórico, así que lo voy a buscar este. Pero yo estoy más o menos seguro que esto es verdadero igual. Y así que eso sería el número 6. Y el número 7. Voy a ver una cosa. El número 7. Ya. Número 7 nos dice indique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son falsas. Considere curvas de oferta y demanda normales, esto es con pendiente positiva y negativa respectivamente en una situación de equilibrio. O sea que aquí simplemente es falso o verdadero. Ya. Inciso A nos dice si el ingreso se reduce, la cantidad ofrecida aumenta. Esto es obviamente con las variables esas de oferta y demanda. Aquí nos habla otra vez de ingreso. Cuando nos habla de ingreso es una variable de la demanda. Entonces, si el ingreso se reduce, ¿qué es lo que pasa? Aquí arriba igual otra vez lo tenemos. Si el ingreso reduce, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Y qué pasa cuando la curva de la demanda se desplace hacia la izquierda? Que aquí en el otro inciso lo tenemos. Si la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, tenemos que el precio de equilibrio baja igual a la cantidad demandada. O no, tenemos que el precio y la cantidad de equilibrio baja o disminuye. Eso si la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Entonces acá tenemos, si el ingreso se reduce, la cantidad ofrecida aumenta. Aquí vimos obviamente que si la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, la cantidad disminuye. Entonces si aquí se aumenta, entonces esto es falso. Si se reducen la oferta y la demanda, la cantidad de equilibrio disminuye. Este es interesante, porque aquí podríamos hacerlo gráfico. A ver, ¿cómo lo podríamos ver? Vamos a hacer un pequeño gráfico, porque esto se puede explicar de forma gráfica. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer, digamos que, digamos que este es el equilibrio normal. Uy, esto, el equilibrio normal, o sea que este es la demanda 1 y esta es la oferta 1. Entonces, si se reducen la oferta y la demanda, entonces ¿qué quiere decir? Que se reducen la oferta y la demanda, entonces que las curvas de ambos se van a desplazar hacia la izquierda. A ver qué ocurre si pasa esas dos cosas. Por ejemplo, este se pasa hacia la izquierda y de color verde vamos a ponerlo curva de la demanda. Entonces aquí ya tenemos el nuevo punto de equilibrio, que no sé qué color, a ver, vamos a poner este. Entonces este ya vendría siendo el otro punto de equilibrio, que este es la demanda 2 y este es la oferta 2. Bueno, ya se entiende aquí eso. Ya, este es el otro punto de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa entonces con respecto al primer punto de equilibrio? Obviamente que la cantidad va a disminuir, ¿no? Aquí se puede ver que pasa de este punto, que es el cantidad 1, pasa a este otro punto que es la cantidad 2. Obviamente que si está más cerca del punto de partida que es 0, obviamente quiere decir que disminuyó. Entonces este de aquí es verdadero. Esto lo pueden hacer así igual con un gráfico para explicarlo. Pero aquí está demostrado, no gráficamente, qué pasa
cuando ambos, oferta y demanda, disminuyen. Y ahora vamos por el 8. Oh, pucha, habían faltado más. No había visto. Ni modo. Ni modo. Dice, si la oferta no se mueve y la demanda se desplaza hacia la derecha, el precio del bien sube. Esto igual, a ver, aquí nos dice directamente que la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces acá arriba ya teníamos uno. Si la demanda se desplaza hacia la derecha, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio aumenta. Entonces aquí que nos dice, el precio del bien sube. Entonces está correcto. Si el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta. Mm, obviamente que si hablamos solamente aquí nos dice, ¿no? Cantidad ofrecida. Pero voy a leer esto. Aquí ya lo vamos a tomar en cuenta solamente en la curva de la oferta. Porque obviamente si se acuerdan, en la oferta, ¿qué pasaba si, o cuál es teóricamente lo que pasa, ¿no? Si el precio aumenta, la cantidad ofertada aumenta. O sea que son proporcionales. A diferencia de la demanda, que la demanda es inversamente proporcional. Porque en la demanda, si el precio Si el precio sube, la cantidad demandada va a bajar. Por eso se dice que es inversamente proporcional. Pero como acá no dice, si el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta. Entonces, aquí tenemos esa parte. Entonces, este vendría a ser igual, verdadero. Y este sería ya ahora sí el 7, el 8. Muestre por medio de la estática comparativa los efectos en el equilibrio de mercado de azúcar. Sí, los siguientes acontecimientos está mal escrito, pero bueno. Y aquí lo mismo. Solo que aquí nos dice por medio de la estática comparativa. Aquí hagan gráficos. Pero es lo mismo. Un avance de la tecnología utilizada en la producción. Ya vimos, ¿no? Acá arriba. Que si aumenta la tecnología, la curva de la oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Hacia la derecha, perdón. Y ahora dice, una sequía en la actividad agrícola. ¿Qué es una sequía? Es un fenómeno natural. Entonces, si hay una sequía, quiere decir que aumentó los fenómenos naturales o factores naturales. Que igualmente acá arriba nos habla de esa variable. Si aumentan, se desplaza hacia la izquierda. Si disminuye, se desplaza hacia la derecha la oferta. Igual lo mismo. Y el inciso C, incremento de los salarios de los trabajadores. Uy. Acá nos está hablando específicamente de la producción, o sea que estamos hablando del punto de vista del productor. No sé si en clase, porque al menos en mi semestre sí recuerdo que hizo un ejemplo, este, cuando habla del punto de vista del productor o de una empresa, ¿qué ocurre cuando hay un incremento de los salarios? Por ejemplo, este incremento más que todo lo aplica, ¿no? el, el salario mínimo, el salario básico, que es el gobierno el que lo establece, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un incremento de los salarios de los trabajadores? Aquí este es el punto importante porque habla de trabajadores. Entonces nos está hablando que veamos del punto de vista del productor.
¿Y qué pasa? Que son igual se va a ver más adelante en otros temas, porque los trabajadores en sí es una parte de los factores de producción, que esto se va a ver en el segundo parcial, que es otra unidad esto, que es hoy no me acuerdo su nombre, eh, producción, no me acuerdo bien su nombre, pero algo así se llama el tema. Y trabajadores es justamente una variable que se va a ocupar para graficar. Así que si aquí habla de incremento de los salarios de los trabajadores, habla de los factores de producción que van a aumentar. Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí. En inciso A habla de tecnología que aumenta. Entonces la curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, el inciso B, ¿de qué nos habla? De una sequía. Entonces, los factores o fenómenos naturales que aumentan, uy, que aumentan, entonces la curva de la oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Y aquí igual nos dice los efectos en el equilibrio de mercado. Aquí aumenten lo que pasa en el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que eso ya lo tienen, ¿no? Arriba ya está especificado qué es lo que pasa con cada uno de estos. Y ahora en el inciso C, lo que se va a tomar como incremento de salario de los trabajadores es el precio de los factores de producción o los costos. ¿Qué pasa cuando esto aumenta? Entonces igual la curva de la oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Solamente porque acá estamos tomando en cuenta el punto de vista de que somos la empresa o de que es la empresa y que está tomando en cuenta obviamente el sueldo de los trabajadores es otro costo que tiene la empresa. Entonces por eso estamos tomándolo como los precios de los factores de producción. Que igual aquí arriba teníamos, ¿no? El precio del factor de producción, si aumenta, la curva se desplaza hacia la izquierda, y si disminuye, se desplaza hacia la derecha. Entonces eso sería el número 8. Y ahora, ojalá este sea el último teórico. Creo que sí es el último. Muestre por medio de la estática comparativa los efectos en el equilibrio del mercado software, lo mismo. Aquí nos decía, inciso A, disminución de las expectativas futuras del precio y disminución. Aunque aquí nos habla de expectativas. Y aquí ya nos está hablando diferentes palabras. A ver, nos habla primero de futura del precio, o sea que nos habla del precio futuro esperado de la pandemia del coronavirus. Vamos a leer lo demás. Un posible incremento de los impuestos por parte del gobierno, un incremento del precio en el bien sustituto. Eh, ya. Aquí primero nos habla, ¿no?, de precio futuro, pero acá nos dice una disminución. Aquí obviamente uno podría pensar que está hablando de que va a disminuir el precio futuro esperado, o al menos se tiende a pensar eso. Pero, ¿por qué esto no sería correcto? Porque más adelante nos dice disminución de las expectativas. Y expectativas obviamente es que no ven claro de que, o sea, no ven algo bueno en el precio que va a pasar al futuro. Entonces, ¿qué se podría traducir como disminución de las expectativas? Es que el precio futuro va a aumentar. Lo que no sé acá es que podemos tomarlo si es como demanda o como oferta. Como acá lo hemos, como el número 8 lo hemos visto con todo oferta, aquí lo vamos a ver todo demanda. Simplemente para hacerlo más dinámico, digamos. Entonces, si hay una disminución de las expectativas futuras del precio, aquí ya esta es otra cosa, de las aplicaciones ya, entonces.
Si ahí entonces nos dice que más adelante los precios de los futuros de las aplicaciones van a aumentar, entonces ¿qué va a pasar en la demanda? Nos quiere decir que la demanda se va a desplazar hacia creo que era hacia la derecha. Sí, creo que sí. Porque si estamos hablando de que más adelante sabemos que va a aumentar, quiere decir que nos conviene o le conviene al consumidor comprar ahora mismo, o sea que aumente la demanda en ese mismo rato. Por eso es que aquí la variable de precio futuro esperado de la demanda nos dice que la curva tiene que desplazarse hacia la derecha. Y aquí ya ponen lo mismo. Uy, ponen esto de acá igual, lo de lo que va a pasar en el precio y la cantidad de equilibrio. Ya. Ahora en el inciso B nos dice el posible incremento de los impuestos por parte del gobierno. Como aquí estamos viéndolo desde el punto de vista del consumidor, obviamente igual cuando hay impuestos, ¿qué quiere decir? Que, que todo va a subir, ¿no? O que al menos esa parte va a subir. Si le aplican un impuesto, quiere decir que luego, aparte de que nos cobren el precio del producto, nos tienen que cobrar el impuesto, más el impuesto. Si hay incremento del impuesto, entonces nos vienen a decir que el ingreso, porque el ingreso en sí no habla solamente del salario, ¿no? También nos habla el poder adquisitivo que tenga la plata, qué tanto poder tiene nuestro dinero actualmente para comprar cosas. Entonces, si hay un aumento de impuestos, entonces los ingresos van a ser menores o el poder adquisitivo va a bajar. Por eso es que aquí entonces la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Y en el inciso C nos dice un incremento en el precio de los bienes sustitutos. Aunque no sé por qué dice una disminución del ingreso de las empresas. Esto lo podemos dividir en dos, digamos. Dice un incremento en el precio de los bienes sustitutos. Entonces, ¿qué sabemos acá? Que si aumenta el precio de los bienes sustitutos, la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Y ahora este otro punto. Una disminución del ingreso de las empresas. A ver, esto podría ser... Ya. De aquí podemos tomarlo en cuenta como que, a ver si obviamente en una empresa este, tiene menos ganancias, digamos, lo que puede ocurrir en una empresa es que obviamente primero hayan despidos, ¿no? Despido de los trabajadores o en todo caso bajarle el salario a todos. Entonces aquí igual podría aplicar que el ingreso de los va a bajar porque va a disminuirse, ¿no? Si disminuye el ingreso quiere decir que la empresa no va a tener sostenibilidad con los salarios que estaba pagando. Entonces van a disminuir. Así que esto pasaría después. Que primero la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha y luego con este otro motivo se va a desplazar de nuevo hacia la izquierda. Entonces la demanda se desplazaría hacia la izquierda. Y eso sería en la 9. A ver, ya son. Al fin se llegó a los ejercicios. Uy, ¿qué pasó? 10. ¿Qué hora empezamos? Ya va una hora ya. Ya a ver, en la 10. Ya. Una empresa industrial dedicada a la fabricación de calculadoras para estudiantes tiene la siguiente función de demanda. Se pide determinar el número de unidades que deberá vender la empresa para que obtenga un nivel de ingreso de 150 por semana. Ya. Primer punto nos habla de... esto quiero traerlo.
para no estar escribiendo. Y aquí está. Tenemos esto. Y también tenemos que el ingreso es igual a 150. Ya. Primer punto es ese. Ahora tenemos que encontrar el número de unidades, o sea que nos pide hallar la cantidad demandada, pero no nos da, bueno, la cantidad demandada. Eso es lo que se busca. Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta que cómo sacamos el ingreso o cuál es la fórmula del ingreso. Aquí ya esto para que lo puedan ir poniendo en su formulario. El ingreso, que esto creo que igual ya lo explica igual el ingeniero, que es lo que es el ingreso, que es el precio por la cantidad. Eso es el ingreso. Entonces aquí ya tenemos esta fórmula, entonces simplemente tenemos que ir reemplazando. El ingreso es 150, el precio que no lo tenemos, entonces se lo escribe nomás por cantidad. Cantidad que ya lo tenemos como expresado como fórmula. Entonces lo reemplazamos. 80 menos 10p. Y esto simplemente ya sería resolverlo algebraicamente, que es simplemente resolver esto. Como está multiplicando, esa p va a pasar a multiplicar a todo. 80p menos 10p al cuadrado. Y ya esto simplemente se resuelve utilizando o bien la fórmula cuadrática o por los casos de factorización. Este 10p que está multiplicando, no, que está restando o con negativo va a pasar al otro lado para hacerlo más acorde a la fórmula cuadrática, si es que quieren usar eso. Ya, aquí ya tenemos, ya no. Con esto ya pueden aplicar la fórmula cuadrática. Esto era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Todo esto sobre 2a. Donde este es a, este es b. Vamos a ponerlo así, este es a, este es b y este es c. Y ya esto simplemente hay que reemplazar. Otra vez me olvidé de descargarme la calculadora. Qué hueva. Tenemos aquí menos 80. 80 al cuadrado menos 4 por 10 por c, que es 150. Y 2 por 10, aquí vamos a poner 20 directamente. Ya. Y ahora sí ya sería esto resolverlo, a ver cuánto saldría. ¿Dónde está mi calculadora? Aquí está. 1080 al cuadrado es 6400. Ya sería 80 normal. 1400, esto 40 por 150, esto es 6000. Obviamente esto, si ustedes lo ponen en la calculadora, ya es más fácil nomás de resolver.
Aquí se queda en 20, aquí queda 400, la raíz cuadrada de 400, que es 20. Esto lo vamos a hacer más rápido, toda esta wea es 20. 80 más menos, primero es menos 20. Entre 20. Entonces tenemos que x1 es 80 menos 20, 60. 60 entre 20, aquí es 3. Y x2 tenemos que 80 más 20, todo entre 20, y tenemos que esto es 80 más 20 es 100, 100 dividido entre 20 es 5. Y aquí tenemos x2. Entonces, al resolver esto ya tenemos, ¿no?, que el precio 1 es 3 y el precio 2 es 5. Creo que era así, no me acuerdo bien. Pero lo voy a calcular en un momento. Ya. Uy, no sé si esto está grabando. Sí, ahora sí. Tenemos que hemos calculado estos dos. Y obviamente que si esto lo reemplazamos en la fórmula de la demanda, que es lo que obtenemos, que 80 menos 10 por 3. Por si acaso estos son los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que nos pidió? El número de unidades. No, todavía. Entonces, tenemos que la cantidad demandada es 80 menos 30. Tenemos 50. Esto ya sería la respuesta 1. Y luego ya como tenemos dos precios, no vamos a calcular con ambos. Tenemos la cantidad demandada, que es igual a 80 menos 10 por 5. Entonces esto calculando tenemos que 80 menos 50, que es 30. Y aquí está la otra respuesta. Obviamente que si aquí quieren comprobar, ¿no?, que está bien, tienen simplemente que en la fórmula de ingreso reemplazar, ¿no?, el precio 1 con la cantidad demandada 1 y el precio 2 con la cantidad demandada 2, y tendría que salirle 150, ¿no? Por ejemplo, 50 por 3, obviamente aquí nos da 150, y 5 por 30 igualmente nos da 150. Entonces obviamente aquí está correcto. Se hizo más largo, pensé que sería más corto, pero bueno. Ya. El 11. Una empresa que fabrica pantalones jeans en Santa Cruz tiene la siguiente función de demanda. ¿Cuántos pantalones jeans tiene que fabricar y cuánto debe ser el precio por cada unidad para que la empresa logre un ingreso total máximo? Ya. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a traer esta hueva de aquí para que no me cueste mucho. Ya. Así. Ya cuando nos habla de otra vez nos habla de cuántos pantalones, o sea, la cantidad demandada para que la empresa logre un ingreso total máximo. Cuando nos habla de calcular cuando tiene que ver con el ingreso total máximo, tenemos que tomar en cuenta que obviamente la fórmula esta del ingreso, pero tenemos que sacarle el máximo. ¿Cómo lo sacamos el máximo? Simplemente tendría que ver primero reemplazar esta fórmula en la de ingreso.
Entonces tendríamos que 400, aunque aquí puedo hacer. No, no se puede borrar. No, ni más. 400 menos 10 del precio. Y aquí simplemente se lo reemplaza. O se lo resuelve nomás. Es al cuadrado. Ya. Ahora para calcular obviamente el ingreso total máximo, que es lo que se tiene que hacer acá, es derivar. Se hace la derivada del ingreso con respecto al precio. Y la derivada esta se lo tiene que igualar a cero. Entonces, ¿cuál sería la derivada en este caso? Obviamente que si es simplemente la variable con un exponente, simplemente se aplica la por tabla, ¿no? La derivada de 400p simplemente es 400. La derivada de 10p al cuadrado, ese al cuadrado pasa a multiplicar y ese se disminuye 1 del exponente, ¿no? Entonces tendrían que saber bien cálculo 1. Entonces, y esto obviamente igualarlo a 0. Entonces aquí queda menos, y aquí es solamente resolver y despejar la P o el precio. Entonces aquí ya tenemos, ¿no?, que 20p es igual a 400, se lo despeja y se va este con este, queda 40 entre 2 que es 20. Ya, tenemos el precio que es 20, pero acá nos dice cuántos pantalones tiene que fabricar, entonces nos habla de la cantidad. Entonces este 20 lo reemplaza en la fórmula, esta fórmula acá. Sería, a ver, 20 por 10, que sería 200, 400 menos 200, entonces la cantidad es 200. Y ya tendríamos, ya. Un momentito. Y a ver, ¿cuál vamos por? Ay, la 11. Nos queda la 12. Ya no queda espacio. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya dice, en el mercado del bien X existen 10.000 consumidores idénticos representados por la siguiente función. Grafica la curva de demanda del mercado. O sea que primero teníamos que hallar la demanda del mercado. Que esto simplemente se hace multiplicándolo por la cantidad de consumidores, ¿no? Entonces esto quedaría, es simplemente multiplicar este y otra vez sacarlo de aquí nomás. Entonces
todo esto, no, todo este de aquí hay que multiplicarlo por la cantidad de consumidores, que es 10.000. Y ya. Este ya sería la demanda de mercado, que no me acuerdo cuál era. Creo que la forma de escribirlo era así, la demanda de mercado. Simplemente multiplicarlo. Si no sé cuánto será. 3, 4, 6, 0. Es demasiado. Y esto igual. 2 quintos por 10.000. ¿Cuánto es 2 quintos por 10.000? Que da 4.000. 4.000. El precio de X. Y ya. Esto sería. Y esto dice que graficarlo. Simplemente hacer la gráfica normal, ¿no?, de la demanda. Solamente que como ya eso se hace nomás. Bueno, no. Donde teníamos hecho una gráfica. Bueno, sí. Una gráfica normal nomás se hace. Obviamente que que tiene que ser de la demanda, que en este caso este con la pendiente negativa. Una demanda normal, ¿no? Lo hacen y ya. A ver el otro. Aquí te pide lo mismo, solamente que con la oferta. Esto es un facilito más bien. Uy, ya. Nos dice compuesta por las siguientes funciones de los vendedores. Aquí lo mismo, primero hay que calcular la oferta de mercado en este caso, que simplemente sería sumar esto más todo esto más esto y más todo esto. A ver cómo lo puedo poner. Aquí, uy, me faltó. Tenemos tenemos bueno, no. Obviamente que primero para resolver esto hay que resolver este que está con su paréntesis. Así que tenemos que el otro es 8 que lo puedo poner con texto ahora que lo pienso. 8 más 2 precio de X. Y antes aquí voy a poner uy, ¿qué pasó? Ya, ya. Y hay que ir haciendo los demás.
X que es igual a y el otro. Ya. Obviamente que para calcular la demanda del mercado, aquí ya sería, bueno, la oferta de mercado. Creo que su símbolo es ese. Es solamente sumar todo esto, los precios con los precios y los números estos con los demás términos con los demás términos. Entonces simplemente es sumar todo esto. 5 octavos más 8 más 0.5 y más 100. Esto nos da, aquí no sé si ponerlo en decimales o no. Pues esto sería, esto nos da que la oferta de mercado es 109,125. ¿Qué pasó? Ahí, gracias. Y la suma es 10, 12, 14. Más 14 del precio de X. Y acá ya tenemos la oferta de mercado, que es, como nos dice aquí, hay que graficar la curva de mercado, la curva de la oferta de mercado, que es simplemente graficar este de acá. Lo hacen como una oferta normal. Eso ya es simplemente una curva normalita. Vamos a hacer hasta el 15, porque después ya vamos a seguir con lo demás. Así, yo creo que mañana vamos a seguir en la noche, vamos a hacer otra, terminando. O antes de eso, todavía no han llegado a avanzar en elasticidad, ¿o sí? No sé si pueden responder ahí. Si han avanzado ya elasticidad o no. No. Ok. A ver, el práctico desde qué parte está elasticidad. Elasticidad está desde la 28. Ya vamos a hacer hasta la 15, ya mañana lo terminamos hasta la 27. Y ya después cuando avance en elasticidad vamos a hacer lo otro. De momento vamos a hacer eso. Y ahora esto. Un fabricante de computadoras ha estado vendiendo 1000 unidades al mes al precio de... Entonces aquí que tenemos que ha estado vendiendo. Vamos a poner que la cantidad es 1000. ¿Qué más tenemos? Que precio. El precio es de 450. Luego dice un estudio de mercado indica que por cada 10 dólares de descuento en el precio, el número de computadoras vendidas se incrementa en 100 unidades. Si se pide encontrar la función de demanda y el excedente del consumidor con el precio, si pide encontrar y el excedente del consumidor cuando el precio de venta sea 400 dólares. A ver, estoy... Ah, ya. Hay que encontrar primero la función de demanda. Ya. No me había dado cuenta que no lo tenía. Ya, como aquí nos dice que estudio de mercado indica que por cada 10 dólares de descuento en el precio, el número de computadoras vendidas se incrementa en 100 unidades al mes. Entonces, son datos, ¿no? Por ejemplo, este de acá podemos ponerlo como precio 1 y el precio 2 sería, ¿no? Que nos indica que por cada 10 dólares de descuento, o sea que vamos a poner 440, ¿qué pasa?
cuando hay $10 de descuento, entonces la cantidad 2, bueno, la cantidad 2 sería, dice que el número de computadoras vendidas se incrementa en 100, o sea que sería en vez de 1000, 1100. A ver, aquí creo que lo tengo esa parte. Eh, a ver, a ver, a ver. Uy, no me digas. Ya. Esto es resolverlo con la función de la ecuación lineal. No sé si se acuerdan que tenemos que y es igual a mx más b o más a, bueno, esto no importa. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que como esta es nos habla de la demanda, ¿no? Número de computadoras vendidas, y obviamente aquí nos indica que cada vez que se descuentan $10 aumenta. Entonces, cuando el precio disminuye, si el precio disminuye, si la cantidad aumenta cuando el precio disminuye, entonces estamos hablando de demanda. Entonces, como nos habla de la demanda, tenemos que la pendiente es negativa. Y si se dan cuenta, eh, tenemos que encontrar esta fórmula así de esta forma. Si no me equivoco, esto era y2 menos y1. Y aquí era x2 menos x1. Y esto es igual a, creo que era y1 menos y. Y acá era x1 menos x. A ver, voy a revisar. Estaba aquí. Ya. Tenemos esta fórmula que es la ecuación lineal. Pero, a ver si se dieron cuenta en lo que es la demanda. Bueno, la demanda y oferta, tenemos el gráfico. No, está bien. Cualquier gráfico me serviría. Ya. Por ejemplo, tendríamos un gráfico, ¿no? Como este, que aquí viene el precio y aquí viene la cantidad. Pero obviamente cuando nosotros expresamos algebraicamente como la ecuación, aquí si se dan cuenta, a lo mejor lo voy a hacer acá abajo, otro gráfico. Aquí. Ya, ya. Tenemos el precio y aquí tenemos la cantidad. Pero si se dieron cuenta en el anterior ejercicio, cómo es que lo tenemos expresado, o bien la ecuación de la demanda y la oferta, lo tenemos expresado en función de, o sea, despejado, tenemos en sí la cantidad. Y no sé si se acuerdan, o al menos en cálculo, normalmente lo tenemos por escribirse de esta forma. ¿Por qué? Porque obviamente la y, que es la variable dependiente, normalmente se lo coloca de manera vertical en el gráfico. Y la x, que es la variable independiente, lo colocamos de manera horizontal. Pero aquí en economía, al menos en lo que es demanda y oferta, está al revés, si se dan cuenta. Porque esta forma obviamente simplemente para que se vea que la cantidad está en función del precio, o sea que la cantidad vaya aumentando y disminuyendo en función de cómo va a ir el comportamiento del precio. Entonces, pues eso sí se pone primero como
como vertical, digamos, o de forma vertical el precio. Entonces acá, ¿por qué les explico esta parte? Porque aquí tiene que ver esta parte acá, porque aquí en vez de despejar X, que sería lo normal, tendríamos, o mejor dicho, tendríamos que despejar X en vez de despejar Y, que es lo que sería normalmente, ¿no? Como hacíamos en cálculo. Porque aquí X representa a la cantidad y Y representa el precio. Y obviamente aquí primero nos pide encontrar la función de demanda, entonces tendríamos que ponerlo de esta forma acá. O sea que con la cantidad despejada, simplemente es eso. Entonces aquí ya simplemente sería no resolverlo o reemplazar esto, que es Y2, entonces el precio 2, que es 400, bueno, voy a hacer contexto para que sea más rápido. 440 menos 450. Y en el denominador sería, y en el denominador tenemos a x2, que es la cantidad, 1100 menos x1, que es la cantidad de 1000. Ya. Y en el otro lado simplemente sería ya y1, que es 450 menos y, y abajo que sería x1, que es 1000 menos x. Y ya tenemos esto. Y aquí ya simplemente sería resolver los paréntesis y buscar despejar x. Así que aquí ya tenemos, no sé, lo acabamos, 440 menos 450, que tenemos 10. Y abajo es 100. Y en el otro lado se deja lo mismo. 450 menos 10. Y abajo 1000 menos x. Esto es igual. Y como dije, teníamos que buscar despejar x, entonces de acá tendría que pasar al otro lado a multiplicar. Y como tenemos que ir dejándolo así de esta forma de la cantidad demandada solo, entonces sería mejor igual mandarlo a multiplicar. Entonces esto queda, uy, no, no seguro esto. Ah, ya. Ya. Tenemos que ese menos 10 va a estar multiplicado a menos x. Y esto va a ser igual a ese 100 multiplicado a 450 menos 10. Y aquí ya simplemente sería resolver. Menos 10 por 1000, aquí sería 10.000 y menos 10 ya sería menos 10 por menos x más 10x. Esto igual se lo resuelve. 1500 menos 100. Y aquí ya sería simplemente despejar x. Me quedaría aquí es x, que esto es igual a 4500 menos 100 y ese menos 1000 menos 10.000, sería más 10.000. Y se continúa resolviendo, que quedaría, pero no me equivoqué en algún signo por si acaso. No, 1500 menos 10y. No estoy equivocando en nada. No. Y ahora aquí simplemente se va despejando x. Aquí va a ser igual a 100y. Todo esto que va a estar y 10. Simplemente se le va a quedar un 0. Y aquí ya lo puedo hacer normal. Que x es igual a, y aquí era 14, ¿no? Aquí era 14. Bueno, ni modo. Eran 14.500. Todo esto simplemente se le quitaría un 0. 1450 menos 10y.
Y esto traducido obviamente a lo que es la variable precio y demanda, obviamente que esto es cantidad demandada es igual a 1450 menos 10 del precio. Si no me equivoco, esto era así. He restado o he multiplicado algo mal, a ver. Creo que he calculado algo mal. Que no veo aquí. A ver cómo va aquí. 450, aquí es 1000. Hasta ahí está bien. Menos 10. 100. Va. No hice mal la cosa. Sabía que me estaba equivocando en esto. Esto era al revés. Qué burrero. Aquí era y menos y1. Y aquí abajo era x menos x1. Bueno, f. Entonces, ¿de dónde podría ser esto aquí? Vamos a hacerlo más rápido nomás. No. Veis. La y menos x menos 1000 acá. Y ahora vamos a hacerlo más rápido acá mismo. Menos 10. Aquí queda 100. Aquí ya lo mismo. Y menos 450. X menos 1000. Acá, por ejemplo, podemos cancelar uno de estos. Aquí lo mismo, pasa a multiplicar la x, pasa al otro lado, este va a pasar al otro lado, multiplicar. Entonces quedaría menos x más 1000. Esto va a ser igual a 10y menos 4500. Ahí está bien. Ya hay que despejar x. Aquí va a quedar menos x, que es igual a 10y menos 4500. Me equivoco en el signo, por si acaso. Yeah. 10. Entonces quedaría aquí menos x, que es igual a 10y y obviamente acá no sé por qué me sale eso, no debería salirme así. ¿De dónde estoy sacando este número? 10. Ya bueno, y ya eso sería. No sé dónde creo que estoy fallando acá. Hasta aquí está bien, a ver, 10. Este pasa al otro lado, menos x más 1000. Ah, ya, creo que ya sé que acá le he puesto por alguna razón uno de más. 4500. Aquí está uno de más. Y acá es 5500. Y aquí ahora sí. Eso era. Aquí me había equivocado, que había puesto 10.000 por una razón. Ya, lo mismo, era solamente despejar, ¿no? Despejar x, queda menos x más 1000. Acá en el otro lado, este 10 pasa al otro lado a multiplicar, 10y menos 4500. Luego se va a seguir despejando nomás para que quede solo x. Este 1000 pasa al otro lado a menos 1000. Menos 4500 más menos 1000 da menos 5000. Ya luego obviamente aquí se aplica
multiplicando por menos 1 queda la x en positivo. Este que estaba en positivo se queda este que está en negativo se queda en positivo y el otro al revés, se queda en -10. Y aquí ya tenemos la curva de la demanda. Aquí ya tenemos traducido, ¿no? Que es 5.500 menos 10 de este precio. Aquí ya tenemos esos dos. Y luego nos pedía si se pide encontrar la función de demanda y el excedente del consumidor cuando el precio de venta sea 400. Y el excedente, teníamos el excedente. Aquí está. Ya. Entonces nos decía que encontremos lo del excedente. Que el excedente obviamente se da cuando la cantidad. Espera, a ver, ¿cuánto era? El excedente del consumidor. El excedente del consumidor obviamente es. ¿Dónde está? Ya, acá no es esto. ¿Y dónde se sacaba el excedente del consumidor? Ya, obviamente como acá todavía no hemos entrado a lo que es ¿cómo se llama? Equilibrio. Solamente nos habla de excedente del consumidor, que aquí ya nos pone, ¿no? Que nos pide encontrar el excedente del consumidor cuando el precio de venta es de 400. Entonces, como nos da el precio, entonces simplemente acá tenemos que encontrar ya es la cantidad, ¿no? Pero con ese precio. Entonces, simplemente sería acá reemplazar en la ecuación de 5.500 menos 10 con, aquí ya sería con el precio de 400. Entonces tenemos que la cantidad demandada es 1500 y esto es el resultado, esos dos. Y ya. Y creo que eso era todo. A ver, nos pedía graficar igual o no. No, solamente eso. Ya. Pero ahora que lo estoy viendo esto, igual era con el gráfico. Porque acá mmm, ya tenemos que esta cantidad es la que se va a vender cuando el precio es 400. Ahora, ¿por qué? Porque acá tenemos el gráfico de esta ecuación. Esto obviamente ya lo pueden hacer que sea concordante a su cuaderno o a su hoja. ¿Por qué estamos haciendo esta cosa? Porque para hallar el excedente en sí no es hacer esto de reemplazar y ya. Acá ya tendríamos, por ejemplo, este sería el 1500. Pero para hallar el excedente no tenemos que... no, aquí no era este. Tenemos que... Ya, ahora sí. Ya. A ver... más adelante. Aquí está. Por ejemplo, tenemos la cantidad que es 1500. Pero para hallar el excedente tenemos que hacer el tope con cuando el precio o cuando la cantidad es cero. Este punto acá o esta parte del gráfico es el excedente del consumidor. Y para hallar este punto, aquí tenemos la fórmula que era el excedente, que es igual a... bueno, como a ver, esto normalmente viene así, ¿no? Que un triángulo rectángulo, y obviamente para esta parte sombreada es el área de ese triángulo. Y obviamente para hallar el área de un triángulo rectángulo, la base por la altura, todo esto dividido entre 2. Y como acá, aquí antes una anotación, esta parte acá del precio es, bueno, esta parte cuando el precio es 400. Esto lo voy a borrar. Cuando el precio es 400, este punto acá que es el precio. Y este punto acá obviamente que lo tenemos que hallar, ¿no? Que es cuando la cantidad demandada es 0. Aquí eso lo podemos calcular. Tenemos esa función que es cuando la cantidad demandada es 0, tenemos que hallar cuánto es el precio. Entonces tenemos que despejando el precio, tenemos que es
el precio es igual a 550. Entonces, en este punto acá, que es la cantidad de 0, el precio es 550. Ya, para que calculamos esto acá, porque acá en la fórmula lo necesitamos, porque base es desde aquí, desde el 0 hasta 1500, o sea que base sería 1500, y la altura, que sería desde el punto 400 hasta 550, que la altura sería obviamente calcular restando la parte de arriba con la parte de abajo, que es 550 menos 400. Y todo esto ya es dividido entre 2. Entonces el excedente del consumidor es, eso si lo calculan, que sale 550 menos 400. Esto sale 112.500. Eso es lo que saldría en este ejercicio. Ya, ya, se me complicó demasiado esto. Tocaría prepararse para la siguiente. Vamos a hacer, para mañana creo que, no sé, creo que a las 8 o un poco antes voy a continuar hasta terminar hasta el número 27, que aquí todavía no habla la acción, pero además ya es, todavía no lo avanzamos, entonces no tiene mucho sentido que lo resolvamos eso. Hasta aquí vamos a quedar. Todo vamos a detener. Si tienen alguna duda. Sí, lo voy a subir la grabación.